Buenas. Para hablar de ecuaciones diferenciales en una clase inicial, debemos definir una serie de conceptos. Ya, entre ellos, una ecuación diferencial en la cual es cierto, una función se relaciona a través de signos bajo su derivada o bajo la diferencial, y considerando también en algunas veces la misma función, se denominan ecuaciones diferenciales. Acá usted tiene al menos tres ejemplos, donde en uno aparece, si usted observa, la derivada igual a un múltiplo de la función, la segunda derivada que aparece acá que aparece la segunda derivada, la primera y la función, igualadas a alguna función. Entonces todo ese tipo corresponden a ecuaciones diferenciales. En general, cuando las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Las funciones dependen de una sola variable, se llaman usualmente ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Y las ecuaciones que usted tal vez va a ver en alguna otra asignatura que están relacionadas cuando hay más de una variable nos referimos a una variable dependiente, esas ecuaciones se denominan ecuaciones en derivadas parciales o EDP. Así, también nosotros dentro de esto, una de las cosas que requerimos conversar es lo que es el orden de una ecuación diferencial. Y el orden se refiere a la derivada de orden superior que aparece. Por ejemplo, en este caso, esta es una ecuación de orden 2 porque la derivada de orden superior que aparece en ese caso es la derivada de orden 2. ¿Sí? Y en general, toda ecuación aquella que nosotros hacemos dependiente de una variable, en este caso de una variable independiente, y a su vez que tenemos en este caso una función y mezclamos todas las derivadas, corresponde, ¿cierto?, a una ecuación diferencial. Particularmente la ecuación diferencial lineal es donde, si usted observa acá, no aparece, por ejemplo, la derivada al cuadrado, no aparece una tercera derivada al cubo o en raíz, sino que solamente aparecen las derivadas considerando solamente sus órdenes igual a alguna función. Entonces, en ese caso, la ecuación diferencial se denomina una ecuación lineal. Por ejemplo, esta no es una ecuación lineal, porque si usted observa, la función aparece ahí a la cuarta. En cambio, acá solamente aparece la segunda derivada, la función y alguna función que va a completar esa ecuación. Por lo tanto, en ese caso, esa es una ecuación lineal. Los tipos de soluciones que nos pueden proveer una ecuación diferencial pueden ser de dos tipos, considerando las ecuaciones que nosotros estamos trabajando. El primer tipo es cuando uno aparece una ecuación explícita. Ecuación explícita usted lo está relacionando con una función en el plano, ¿ya? Y en algunos casos la solución es una curva. Por ejemplo, un círculo, una elipse, ¿cierto? O alguna curva que se mueve en el plano. Y en ese caso nosotros hablamos de que la solución es una solución explícita, ¿ya? Particularmente, ser solución explícita, por ejemplo, en este caso, ¿qué significa? Significa que esta solución, que si usted observa viene dada por una función con ciertos escalares, es una solución explícita porque si usted la reemplaza acá, entonces le va a dar que satisface la igualdad. Ya eso yo lo dejo como un ejercicio para que usted lo considere, ¿cierto? Y se percate que en realidad es una solución de la ecuación. Y a su vez también puede usted tener soluciones implícitas. Observe que estas son hipérbolas y que son soluciones implícitas de la ecuación, porque de hecho si usted considera esta ecuación y usted la deriva con respecto a x, esta solución, le va a dar acá 8x menos 2y por dy en dx. Eso por regla de la cadena igual 0. Es decir, si usted observa, le da lo que arma la ecuación diferencial. Por lo tanto, en ese caso, nosotros también llamamos que esa es una solución que puede ser de tipo implícita, o las soluciones que más nosotros vamos a tener inclusive, que son las soluciones que se llaman soluciones explícitas. Particularmente, uno puede considerar un problema que nos adiciona algo con respecto a estas curvas de solución que uno está encontrando, que además son conjuntos de soluciones, porque ya en un video preliminar nosotros habíamos conversado de que las ecuaciones diferenciales proveen conjuntos de solución. De hecho, en el ejemplo anterior, SC que multiplicaba la función me da un conjunto de funciones, no necesariamente una función única. Sin embargo, lo que nos provee eso, usted también lo debe relacionar con el cálculo integral, cuando usted veía estos problemas de valor inicial en cálculo integral, es que cuando yo tengo una ecuación diferencial, en este caso tal como se presenta ahí,
pero vienen asociados los valores iniciales, entonces nosotros vamos a poder solucionar. Pero además en el bonito ejemplo, uno lo que quiere presentar es que es una solución la que me permite resolver esa ecuación. Una solución me refiero a una sola función, ¿ya? Y eso usted lo puede ver en la literatura, que en el caso del problema de valor inicial está garantizado porque el problema tiene existencia, cumple el teorema de existencia y unicidad. Es decir, los problemas de valor inicial, que son los frecuentemente que uno trabaja, acá en ecuaciones diferenciales, tiene la gracia que la solución que presentan existe y además de existir es una solución única. ¿Sí? ¿Y qué significa que este problema, particularmente en este caso, sea un problema de valor inicial? Lo que significa esto es que si nosotros entonces derivamos nuestra función, la derivada ahí del seno a usted le va a dar coseno, la derivada del coseno le va a dar menos seno, aquí, así que esto le va a dar más seno de x, ¿cierto? Y la segunda derivada, en este caso volvemos a derivar, la derivada del coseno es menos seno, así que le queda menos seno de x, más la derivada del seno que es coseno. Y si usted observa, efectivamente es una solución. ¿Y por qué es una solución? Porque si nosotros sumamos la segunda derivada y le sumamos la función original, se van los senos y se van los cosenos. Así que en la suma eso le da 0. Pero además, satisface la condición inicial, porque si usted reemplaza el 0, le va a dar seno de 0, y el coseno de 0, que es 1, con el menos le va a dar menos 1, y si reemplazamos el 0 en la derivada, ¿cierto? Le va a dar 1 más 0, que el seno de 0. Así que esta efectivamente es una solución de nuestro problema de valor inicial. Los problemas de valor inicial nos van a acompañar bastante, porque inclusive nosotros después vamos a trabajar con lo que se llama la transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace principalmente enfrenta ese tipo de problemas. Bueno, el problema en general de valor inicial es tal como yo lo presento de esta forma acá. Es decir, es un problema donde se relacionan las derivadas, ¿cierto? Las derivadas de la función más estas funciones. Y en el caso del problema de valor inicial, nosotros vamos a poder resolverlo cuando las condiciones iniciales del problema vengan asociadas a la derivada. ¿Qué significa eso? Que si usted más adelante tiene un problema que aparece la tercera derivada, entonces nosotros para poder resolver ese problema, con condiciones iniciales, nosotros vamos a tener que tener un dato en la función, un dato en la derivada y un dato en la segunda derivada. Eso es lo que nosotros vamos a requerir y lo que va a garantizar además que, tal como mencionaba esto, antes cumpla esto el teorema de existencia y unicidad. Bueno, una mirada interesante que proveen las ecuaciones diferenciales es que nosotros podemos enfrentar diferentes problemas de aplicación. Entre ellos, por ejemplo, el problema clásico de valor inicial, ¿ya? Y si usted observa, acá aparece, ¿cierto?, una función donde, claro, usted la lee ahí en el estudio de un fluido, con donde uno tiene radios constantes en la sangre, se cumple que la velocidad del fluido viene dada por esta función. Entonces, es curioso que esta función, para nosotros es un problema, si lo vemos desde el punto de vista del cálculo integral, es un problema de antiderivada, porque acá a nosotros nos va a quedar que finalmente esta función b, que depende de r, como todo esto es constante dentro de la integral, nos va a quedar este menos p1 menos P2 partido por 2L y N, y esto, ¿cierto?, por R cuadrado medio más una constante. Pero si usted observa, acá aparecen dos datos. Uno que la velocidad, ¿cierto?, es 0 cuando el R es R. Por lo tanto, nos queda ahí a nosotros que el B en este caso de R viene siendo 0. Y con este dato, entonces nosotros podemos encontrar la constante, ¿cierto? De hecho, si nosotros evaluamos en R usted le va a quedar que esto le va a quedar menos P1 menos P2 por ahora R al cuadrado, ¿cierto?, medio, y eso dividido por 2L y N, y eso, ¿cierto?, más C igual a 0. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos un valor para la constante en este caso, que vendría siendo P1 menos P2, que es la diferencia de presiones, 2LN por R cuadrado medio,
¿cierto? Y si usted ahora la reemplaza acá esa C, va a obtener el resultado que aparece acá. Es decir, este problema de valor inicial a nosotros nos garantiza que nosotros vamos a poder encontrar esa solución. Bien, en general, la ecuación que comprende las derivadas de una función es una ecuación diferencial. Eso ya lo hemos conversado. Pero particularmente cuando la solución contiene una constante arbitraria o varias constantes, se puede trabajar, ¿cierto?, asociado a un problema de valor inicial, y la gracia es que este problema de valor inicial va a tener, ¿cierto?, una solución única. Bueno, y dentro de este inicio de las ecuaciones diferenciales, a uno siempre uno considera al principio dos ecuaciones fundamentales. Unas ecuaciones que se llaman las puramente temporal, y estas ecuaciones que se consideran temporales es cuando la derivada, ¿cierto?, está asociada a la función, pero en el caso de la función solamente depende de la variable independiente, en este caso del x, ¿ya? Y así, esto se resuelve solamente como un problema de antiderivada, como un poco se mencionó en el problema anterior. Es decir, para poder yo encontrar la función y me voy a devolver a un problema de antiderivada. De hecho, en el ejemplo, ¿cierto? Entonces, b de t sería calcular la integral de seno de t en dt. Y entonces, ahí usted tiene que b de t le va a quedar, nos va a dar, ¿cierto?, menos coseno en este caso, menos coseno de t más c. Pero además, como hay una condición inicial, nosotros la reemplazamos en este caso y nos va a quedar que b de 0 va a ser menos coseno de 0, es decir, menos 1 más c igual a 3. Por lo tanto, de aquí nosotros sacaríamos que el c en este caso es 4. Es decir, el volumen del gas en este caso va a venir dado por menos coseno de t y eso más 4. ¿Sí? A su vez, nosotros también tenemos las ecuaciones que se llaman del tipo autónoma, que son de la forma de I en dx igual a g de i, es decir, que dependen en este caso, de la propia función. Pero por el teorema de la función inversa, eso nos queda que dx en di va a ser, ¿cierto?, 1 partido por g de i. Y si usted observa nuevamente, este es un problema como el anterior, como el temporal ahora dependiendo de i. Por lo tanto, la forma de trabajarlo va a ser a través nuevamente de la integral. Ya, estos dos problemas son los problemas iniciales, porque uno, digamos, lo ve o como un problema de valor inicial del cálculo integral, o bien con el teorema de la función inversa lo vuelve a ver, digamos, como un problema del cálculo integral. Entonces, estos son como los primeros problemas de ecuaciones. Lo que usted tiene que trabajar de esto, ya, si usted quiere buscar problemas, lo que tendría que hacer para iniciar es volver a ver qué significa hacer solución de una ecuación, es decir, plantear esta función y ver que satisface la ecuación diferencial, y estudiar, ¿cierto?, darse cuenta que los problemas de valor inicial, sobre todo los que son autónomos o temporales, nosotros lo podemos resolver como un problema del cálculo integral. ¿Ya? Así que eso es más o menos lo que quería comentarle. Bueno, en una clase posterior nosotros vamos a ver algunos métodos de integración, entre ellos, o sea, unos métodos de ecuaciones diferenciales, entre ellos las ecuaciones separables, que son las primeras que uno inicia, y así empezar a ir armando, ¿cierto?, el cómo nosotros vamos a resolver estas ecuaciones, que más adelante vamos a enfocar a las ecuaciones lineales. Así que eso, muchas gracias.